Hola, Hola. estoy tan emocionada de estar aquí. Bueno, empecemos por la obvia. Cien años de soledad es la novela latinoamericana más importante del mundo, millones de fanáticos, de seguidores, decenas de directores, de realizadores, de guionistas que han querido llevar a la pantalla y usted es uno de los elegidos. Con toda esa carga, ¿cómo llega esa propuesta? ¿En qué momento? ¿Y tuvo la duda de aceptarla en algún punto? No, la duda de aceptarla no existió, porque fue fácil. Cuando me llamó Netflix y me dijo, ¿querés hacer Cien años de soledad? Yo dije, sí, obvio. Las dudas vienen después. El pánico viene después, viene en la noche, cuando ya firmaste el contrato. Entonces ahí comienza todos los miedos, las dudas de en qué me metí. Pero bueno, yo creo que también un director muy famoso, muy querido mío, que se llama David Fincher, él dijo que si un proyecto no te aterroriza, no te mantiene despierto todas las noches por sudor y miedo, no elegiste el proyecto adecuado. Entonces ese miedo también creo que se va transformando en motivación, en inspiración, Pasión. en pasión. Y ese miedo era un miedo que compartíamos todo el equipo, ¿no? Entonces todos le dimos mucho amor, mucho respeto a este gran proyecto para tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, pasa con todas las adaptaciones al cine que vienen de la literatura y es que hay tantos, los personajes todos tienen la cara, el cuerpo, la voz, el tono de quien los lee. Hay tantos personajes como lectores. ¿Cómo fue el proceso difícil de encontrar esas caras? Mejor dicho, ¿cuántos Aureliano tuvieron que hacer la fila para llegar a Cataño? Y mira, el proceso de casting es un proceso muy orgánico, muy estresante, pero también muy lindo, porque es la primera vez en la preproducción uno como director vas trabajando en los guiones y vas trabajando con todos los equipos, ¿no? Vas trabajando en arte, dándoles notas, maquillaje, vestuario, stunts, todos, ¿no? Y obviamente un departamento fundamental es de casting. Y lo lindo del casting es la primera vez que escuchás el diálogo por primera vez, ¿no? Entonces, el equipo de casting, Eva y Yolanda, de Madrid, directoras de casting de Madrid, tenían un equipo local enorme por todo el país. Y el objetivo siempre fue conseguir actores, no importaba de qué, o sea, etapas talentosas o con experiencia, sino era siempre encontrar el talento adecuado y obviamente siempre colombiano, ¿no? Tratamos de que sean siempre costeños, pero es difícil, ¿no? Siempre fue difícil. Entonces siempre el objetivo era que sean increíblemente talentosos, auténticos, ¿no? Y que también de época, porque como sabemos también el ser humano ha cambiado. ¿Cuál fue de pronto uno de los personajes más difíciles de encontrar? Y otro que hayan encontrado muy fácilmente, que Y mira, hubieran visto y hubieran dicho, por ejemplo, ella mira, Remedios. total, por ejemplo, el primer personaje que yo contraté, el primer actor que lo conocí acá en Colombia, fue a Janer, el que hizo de Arcadio. Porque lo vi, lo conocí y fue inmediatamente. Terminé la audición, yo llamo a las chicas en Madrid y digo, tenemos nuestro Arcadio. Ellas también, con el equipo colombiano lo que hacen es un proceso de filtros, ¿no? Entonces ellos ven una cantidad de gente increíble y después me mandan a mí los mejorcitos 5 Arcadios, los mejorcitos 5 Aurelianos. Yo los veo a todos esos 5. Si está ahí, fenomenal. Si no está, hay que seguir buscando y seguir buscando. Y después lo que va pasando es, cuando empezás a tener uno, empezás a juntarlos. Empiezas a transformarse en un juego de Tetris, casi. Y de repente hay veces que tenés uno y no al otro, y de repente conseguís a alguien nuevo y este ya no funciona. Entonces es todo un movimiento muy orgánico. Y para parejas es fundamental, porque esa química, si no está, no está. Entonces cuando tenés a Aureliano, encontrar a Remedios es fundamental. Cuando tenés a José Arcadio, encontrar a Úrsula, ¿no? ¿Y les avisan a todos en algún momento cuando están todos? ¿O hay alguno que descastinizan y dicen, No, lo que va ya pasando no me... cuando ya empezamos a tener, entonces los primeros que encontramos fue a Arcadio, a Viña como Pilar Ternera, que también fue instantáneo. Y que dura, y que está todo el tiempo. Que pues, está todo el tiempo. sí. Y a Aureliano, a Claudio. Ellos fueron uno de los principantes en el proceso. Y después con ellos empezamos a buscar el resto de la familia. Entonces ya a Aureliano lo usamos para buscar a su hermano, a José Arcadio, a Claudio. Y así empezás a jugar con este juego.
y encuentran al final entonces una cantidad de actores, algunos con mucha trayectoria, otros empezando, otros que vienen de teatro y de cine independiente, otros que nunca habían estado ante una cámara, y cómo se da esa comunión ya en el rodaje con estas diferencias también, cómo se complementan y ahí. lo bonito que en un proyecto así, yo creo que los actores se ayudaron mucho, se apoyaron mucho, se transformaron en una familia. Si vos los ves a ellos como comen juntos, o sea, te transformás, ¿no? O sea, por ejemplo, Amaranta y Rebeca, Akima y Loren son íntimas amigas. En las series es enemigas, ¿no? Pero entre ellos se fueron apoyando mucho, ¿no? Y por ejemplo, teníamos unos cuantos actores costeños. Viña, obviamente, y los costeños también nos ayudaban, a los caleños, a los paisas, a los rolos, para, no, mira, no se dice así, o mira, no harías eso, ¿viste? De repente harías esto. Entonces, siempre hubo una comunidad de mucho apoyo, mucho respeto entre ellos, entre todos nosotros. Y, por ejemplo, Claudio, ¿no? Algunos con más experiencia como Claudio, como Diego, como Marleida, a los más jovencitos también los ayudaban, te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, Claudio, cuando como yo le digo, mira, Claudio, tenés que ayudar a tu versión jovencitas, ¿no? A Jerónimo y a los otros chicos. Y tenés que verlos como ellos se mueven físicamente y vos copiarlos, porque ellos no tienen la experiencia para hacerlo al revés. Claro. Entonces, Claudio, ellos estuvieron mucho, yo monté muchos ensayos, y no tanto casi ensayos, sino para que se conozcan, igual que con Marleida y Susana. Entonces, así se estudiaban entre ellos, y ellos estuvieron mucho tiempo juntos, ¿no? Entre Diego y Marco para hacer José Arcadio. Entonces, fue una dedicación de meses y meses, y un trabajo, una dedicación y un amor para que estos personajes se presenten con el cambio de generaciones, cambio de actores, que se sienta totalmente orgánico, ¿no? Y que fluya. Así como todos tenemos nuestras caras cuando leemos, todos tenemos nuestro Macondo. Hay tantos Macondos como lectores del libro. ¿Cómo encuentran? Claro, uno dice Macondo, pues tiene que estar en Colombia, eso era un poco obvio, aparte que era medio exigencia también. Pero ¿cómo encuentran ustedes ese Macondo, así como José Arcadio encontró el suyo con sus amigos? ¿Cómo lo encuentran ustedes? Y eso también es un proceso de trabajo con el equipo de arte, en este caso. Si lo otro era con casting, ahora es con el equipo de arte. Y casi siempre nace de un tema de investigación, de búsqueda, de historia, a lo verídico. Okay, ¿cómo eran estos pueblos en la Ciénaga, en esa zona, en 1850? Y afortunadamente hay muchas pinturas, hay mucho texto. Fuimos también a un pueblito hermoso que es Mompox, ¿no? Que quedó como una burbuja del tiempo, dado que el Magdalena cambia de rumbo y se queda aislado, ya no es un puerto importante, entonces se queda totalmente aislado, un pueblo fantasma. Entonces era importante que Macondo se sienta muy auténtico, muy real, y también como si uno también toma decisiones que se aleja un poquito de lo real. Por ejemplo, en esa época también al principio las casas no se pintaban de color, las casas se pintaban de blanco, el color era caro, ¿entendés? Eso ya viene muchos años después. Pero ¿qué pasa? A partir del segundo capítulo, cuando Macondo va creciendo un poco, ¿no? Ya los chicos, la nueva generación, creo que también es cómo la gente se quería, yo me imaginaba cómo la gente quiere ver Macondo. Y si están todas las casas pintadas de blanco y no tiene ese color, ese Caribe, de repente uno ve y dice, bueno, eso es verídico con la historia. Pero de repente se siente raro, porque uno quiere ver las... Entonces con Bárbara, la directora, la edicionada de producción, encontramos un balance de cómo que, entonces, ¿qué colores sí había? Bueno, el terracota, porque había mucha influencia andaluz, ¿no? El terracota, unos colores de tierra. Adentro de la casa lo que hicimos era, bueno, no pintemos todas las paredes, pero pintamos franjas. En el segundo capítulo, mitad de las paredes están pintadas para darnos un poquito de color, un poquito de belleza, un poquito como de esa alegría costeña. Y después ya en el 3 y 4, cuando la casa empieza a crecer, ya han pasado 20, 35 años, ya entra el color. Entonces esas también decisiones creativas, uno se va alejando un poquito. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Otra decisión importantísima, el narrador en off. Quiero saber si estuvo desde el principio contemplado. Uno se imaginaría que sí, ayuda un montón porque hay muy poquitos diálogos, muy contundentes, pero muy pocos.
y lo otro es que permite tomar casi fragmentos del libro, casi textuales. Entonces, Total. encontrar ese narrador también debió ser muy complicado. Y estuvo siempre desde el principio planteado. Cuando empezamos el proyecto en la pandemia, éramos un equipo pequeño. Era José Rivera, el primer escritor, era Eugenio Caballero, el diseñador de producción, Paco y yo. Y mi primera gran duda fue esa, ¿cómo vamos a darle voz a estos personajes que no tienen diálogo? Que no hablan. Pero a la vez el libro tiene una voz fundamental, increíble. Y cuando me llega la primera versión del guión de José, la abro con un miedo terrible, ¿no? Y como, uy, Dios, que sea bueno, por el amor de Dios, por favor. Y leo el prólogo y paro. Estamos hablando en la época de la pandemia, ¿no? Ya hace unos cuantos añitos. Desde entonces muchas cosas han cambiado, porque es la naturaleza de la filmación. Y muchas ideas han venido, y para adelante, para atrás. Pero ese prólogo nunca cambió. Y esa idea que tuvo José de agarrar al personaje, que todos que le hemos leído el libro saben quién es, del final, ponerlo al principio, y a través de él descubrir el libro y empezar a leer la historia de la familia, y empezar a descubrir la historia de su familia, nos dio oro, nos dio básicamente la voz de Gabo, su poesía, su energía, su humor, su ritmo, a través de una voz costeña divina, ¿no? Hecha por Chucho. Y entonces, y eso de repente, cuando leímos eso, Rodrigo también lo leyó, Paco, yo, ahí nos dimos cuenta que, esto es especial. Acá tenemos una herramienta fundamental para el tono de la serie. Porque eso también a mí me dio una libertad de tener muchos más espacios con los diálogos, dejar que los personajes de repente no hablen todo el tiempo, porque el narrador no está explicando unas cosas, lo visual no está explicando otras cosas. Entonces sacábamos esa responsabilidad o esa presión a los personajes, claro, que nos cuenten tanto, y dándole también a la audiencia un poquito de trabajo, que hagan un poquito de trabajo y que sea más, y la audiencia hoy en día es muy sofisticada. Curiosamente, en este momento hay 3 historias, bueno, esta está a punto de estar al aire, 3 hermosas historias muy, muy importantes del realismo mágico, como Agua para Chocolate, Pedro Páramo y ahora, pues 100 años de soledad. Es raro, ¿no? Yo creo que es una gran apuesta de los streamers, obviamente Netflix siendo como el líder, por decirlo así, pero creo que es un momento de las series y las películas en América Latina que estamos apostando, y espero que sea un gran éxito, porque estamos queriendo, creo, demandando algo nuevo, algo más especial, algo más allá de las historias de narcotraficantes, las historias de la dictadura, las historias de inmigrantes ilegales, cosas que ya hemos visto tantas veces y que obviamente son parte de nuestras historias y son importantes, pero también tenemos otras cosas maravillosas, poesías, cosas alumbrantes, apasionantes, sexuales, sensoriales. O sea, tenemos muchas cosas a nuestra disposición. Tenemos unos escritores de estos últimos 50, 60, 70 años que son maravillosos. Entonces creo que estamos en un momento, y espero que sean exitosos estos proyectos, espero que 100 años le demuestre al mundo que América Latina, que Colombia es un lugar muy especial, para que podamos seguir contando este tipo de historias. Se lo agradezco como colombiana, como amante de la literatura, como amante del cine y de las series también. Muchas gracias. No, por favor, un gusto.